Uno de los principales limitantes y problemas, sobre todo del sistema de salud público del Ecuador, es el hecho de que muchas veces no nos apersonamos del paciente. La verdad es un poco difícil de llegar a definir qué es un líder en sí. Yo creo que se marca sobre todo en la confianza que uno puede llegar a generar. Creo que un médico nunca tiene que olvidarse de eso de ahí, que nunca va a dejar de aprender. Aprender, o sea, en el término de ya tal vez los conocimientos teóricos ya se aprendieron y todo eso, solamente es cuestión de abrir las guías y ver qué es lo que dice la información, pero saber de los pacientes es algo que nunca se va a dejar de aprender. Encontramos hoy otra vez en un episodio de los podcasts que se publican los días lunes a las 6 de la tarde, cuya intención es construir una red de trabajo conjunta con representantes civiles y de diferentes áreas que tienen una trayectoria importante y que aportan desde los diferentes ángulos. No se olviden, por favor, de seguirme por todas las redes sociales y recordar que estos podcasts se publican en Spotify y YouTube. Tenemos ahora a nuestro famoso eh, aquí, es Cristian Alvarado Moscoso. Él este rato es estudiante de medicina de la Universidad de Cuenca en el internado rotativo. Va a comenzar en septiembre y lo va a hacer en el Hospital Vicente Corral Moscoso. También ha sido representante al Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Recientemente ganó como suplente de representante estudiantil al Consejo Universitario y ha sido ayudante de cátedra de biología. Entonces, ustedes pueden imaginar ese liderazgo que tiene Cristian, pero yo quiero comentarles cómo le conocí a Cristian. Cristian ha sido mi estudiante en el quinto año en la cátedra de pediatría y voy a decir sus principales características. Muy inteligente, maneja muy bien las apps, que me parece excelente, el uso de la inteligencia artificial usada sabiamente, silencioso para reconocer a sus compañeros, cuando estamos en práctica, se pone en silencio, reconociendo que el otro está haciendo bien las cosas, y cuando les digo: "Tienen que ayudar", lo hace de una forma sutil que ni lo noto. Esto implica realmente que es un apoyo. Me admiro, Cristian, la presentación de su tesis. Esto habla de usted, de un gran investigador, y es que cuando uno ve este tipo de estudiantes, uno sigue creyendo que los jóvenes son un aporte importante en nuestra sociedad. Así es que, Cristian, bienvenido. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias al público presente que nos está escuchando en este momento. Quiero que me comente qué le motivó a estudiar medicina. Uy, bueno, esa es una historia bastante larga. Realmente yo, para empezar a estudiar medicina, realmente era como que dudas, sobre todo. Yo estaba entre más o menos las áreas sociales, las áreas un poco más científicas, técnicas, biológicas, digámoslo de esa manera. Pero realmente yo creo que lo que más me motivó a estudiar medicina fue, me gusta bastante la ciencia, me gusta bastante aprender de, sobre todo de los temas biológicos, temas genéticos. Ahorita me gusta bastante también el área de la cirugía, pero yo creo que la principal motivación fue desde el colegio. Yo tuve clases con un profesor de biología y realmente desde ese momento era como que yo ya empecé a inclinarme para las áreas de la medicina. Sin embargo, o sea, uno cuando está en el colegio siempre tiene esa duda de no saber qué estudiar. Yo también durante mucho tiempo en realidad pensaba que iba a estudiar algo más social. Incluso yo había postulado la carrera de derecho, pero terminé inclinándome más por medicina. Fue una decisión la cual me siento muy, muy seguro. Más bien me enorgullece haber estudiado medicina y sobre todo en la Universidad de Cuenca, es algo que agradezco muchísimo. Ujú. Cristian, ¿qué es lo que le hace ser líder? ¿Por qué sus compañeros? O sea, claro, es un poco como complicado hablar de uno mismo, pero sí quiero que lo diga porque esto es un ejemplo de cómo ser líder, cómo hacer liderazgo. ¿Qué cree usted que le ha convertido en líder? Bueno, la verdad es un poco difícil de llegar a definir qué es un líder en sí. Yo creo que
se marca sobre todo en la confianza que uno puede llegar a generar. La confianza que uno transmite hacia las demás personas. Por ejemplo, curiosamente yo desde que entré a la universidad he sido representante de todas las cátedras que ha podido haber hasta prácticamente último año. Y creo que es sobre todo porque la gente, o sobre todo mis compañeros, han dado un voto de confianza hacia uno mismo. Tal vez también hacer las cosas bien, o sea, y hacerlas no solamente, digamos, como tratar de buscar lo que viene a ser un bien común, sino lo que viene a ser la parte más beneficiosa para algunas partes. Dentro de lo que viene a ser la parte de consejo directivo, por ejemplo, el transcurso que he tenido, que aunque breve, yo creo que sí fue bastante provechoso, digamos, como que tratar de escuchar a lo que viene a ser la parte de los estudiantes. Han habido ciertos problemas, tanto dentro de la facultad, dentro de la carrera, que uno como que ha tratado de llegar a mediar eso de ahí y también tratar de que las voces de los estudiantes sean escuchadas. Pero obviamente también uno tiene que tratar de defender lo que se pueda defender en todas las posibilidades. Pero, por ejemplo, hay ciertos casos que ya llegan a ser bastante difíciles de defender, así que uno tiene también que ser franco y hablar con la verdad, no dar falsas esperanzas y tratar de representar lo mejor que se pueda a mis compañeros, sobre todo. Y ahora que también se viene el internado, tratar de, bueno, curiosamente fui elegido representante de mis compañeros del Hospital Vicente Corral Moscoso frente al internado, así que ya También. veremos cómo va. Ajá. Sí, de nuevo. Así que creo que es eso de ahí, o sea, creo que muchas veces los líderes, y también eso de ahí es algo que deben prepararse los próximos líderes, ya sea estudiantiles o líderes a largo plazo, es la confianza que uno transmite. La confianza Y la y la verdad, verdad. porque Ujú. se acaba de decir que también menciona cuáles son las limitaciones, ¿no? O Claro. sea, Ujú. no venderles algo que no va a hacer, que es Exactamente. O sea, hay que también ser bastante franco. Por ejemplo, hubo ciertos problemas dentro de la facultad que uno trata de mediar en medida de lo posible, pero ya cuando ya se sale de lo que uno puede llegar a realizar, ya es difícil tratar de hacer algo que se sale de las manos, la verdad. Ujú. como siempre hablamos de la atención de calidad en la diversidad. Dentro de su experiencia, ¿cuál es el consejo que daría a los futuros médicos o a los estudiantes que se están formando? ¿Cómo ser sensible frente a los problemas que sufren los niños, las personas en la atención? Bueno, uno de los principales limitantes y problemas, sobre todo del sistema de salud público del Ecuador, es el hecho de que muchas veces no nos apersonamos del paciente. Pensamos que solamente es un individuo con signos, síntomas, diagnosticamos, tratamos y pare de contar. Pero no es así. O sea, uno necesita más bien como que tener un abordaje bastante personalizado, tratar de apersonarse del paciente. Por contar una pequeña experiencia que yo tuve Ujú, rotando dentro de cirugía, hubo un paciente que había llegado con un bueno, un intento de autoafligirse, ¿no es cierto? Varios pacientes, en realidad no fue el primer caso que tuve, pero yo creo que una de las cosas que uno como estudiante pudo llegar a hacer fue visitar al paciente, verle cómo está durante su hospitalización, preguntarle cómo está la estancia, si necesita algo que le pueda llegar a ayudar, porque muchas veces en hospitalización pública residentes, tratantes, no se apersonan mucho del paciente, pero uno como interno, uno como estudiante puede llegar a verle al paciente, apersonarse, preguntarle cómo le ha ido, qué necesita, qué le hace falta. Eso de ahí creo que es algo que hace bastante falta al sistema de salud de nuestro país. Pero otra cosa también en el caso de los niños, rotando en emergencia de pediatría, que sabemos ir voluntariamente, también a veces es bastante limitado, ¿no es cierto?, nuestro sistema de salud. Y creo que algo que se debe llegar a profundizar es tener como que ese complemento o esa facilidad o tener mayor facilidad en poder tratar más adecuadamente a los pacientes, tanto niños como adultos. Porque eso es algo que yo también, o sea, analicé bastante. Uno puede tratar, uno puede diagnosticar, dar medicación o alguna sustancia que no necesariamente sea un medicamento, pero muchas veces solamente el escuchar a la persona puede llegar a sanar muchísimas de las dolencias que está teniendo. Más aún en nuestra circunstancia actual, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Escuchar y estar atento es más que suficiente en muchas de las ocasiones.
Sí, entonces Cristian nos dice que una forma de ser líderes es dar confianza, hablar con la verdad, y una forma de encaminar una correcta atención con los pacientes es la cercanía y la calidez humana que se pueda brindar. Ahora estuve recién leyendo un artículo sobre la nueva generación y generalmente nosotros decimos que ustedes en esta generación son una generación de cristal, que no les gusta hacer cosas, que son muy delicados, etcétera. Por supuesto que ese es un mito, ¿no? Quiero que nos hable cuáles son las cualidades que tienen los jóvenes y cómo son capaces de transformar este mundo en beneficio de los demás, de los más necesitados, de los grupos vulnerables. Bueno, yo creo que estas nuevas generaciones que han venido, más bien son las generaciones de mayor tolerancia, de mayor respeto y hasta diría de mayor diversidad en comparación a las generaciones previas. Tal vez cosas que no se veían antes, ahorita están floreciendo mucho más. Y esto de aquí también se refleja dentro del área de la medicina. O sea, la medicina tiene que adaptarse a muchísimas cosas que se están viniendo actualmente, o sea, atender a ciertas poblaciones que antes, bueno, se han considerado esencialmente como minoritarios o las minorías que uno les suele llegar a tener, pero es adaptarse a esto de aquí. Eso de ahí es algo que creo que va teniendo las nuevas generaciones y sobre todo, algo que antes también se consideraba muy poco es la parte de los problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, que hoy en día, puchicas, estaba viendo los datos también hace poco. La única especialidad del Ecuador médica, que en realidad está con infra personal dentro de aquí para el 2030 va a ser la psiquiatría. Y curiosamente esto de aquí yo creo que se refleja sobre todo por la gran demanda que va a tener, no solamente de psiquiatras, sino de psicólogos y demás personas. Pero igualmente yo creo que la diversidad de nuestra población actualmente, eso de ahí también demanda que la medicina se adapte bajo esas condiciones. Saber cómo atender y adaptarse. Algo también que me di bastante cuenta es los libros norteamericanos, o sea, que vienen con las últimas actualizaciones, ya profundizan mucho más cómo se le debe llegar a tratar al paciente. Ya no es como que o sea, el trato que uno supone siempre, sino que ya tiene muchas más actualizaciones de cómo realmente acercarse en base a qué condiciones al paciente y cómo hacerlo. Así que son cuestiones que uno tiene que irse adaptando, sobre todo a nuestras generaciones. Pero algo que sí he notado un poco más es que la generación, bueno, mi generación, a veces se ve un poco limitada por esa facilidad de encontrar ciertas cosas. Algo que yo aprecio bastante de las anteriores generaciones era el esfuerzo que hacían para lograr ciertas cosas, sobre todo dentro de la carrera de medicina. Hoy en día, buscar una información simplemente se le pregunta a la inteligencia artificial y ya la tenemos. Pero buscar realmente información de calidad o investigar a profundidad es algo que yo creo que las anteriores generaciones tienen mucho que enseñarnos aún. Pero así como hay sus pros, siempre van a haber sus contras. Creo que en cada una de las generaciones. Ujú, Sí. Entonces, con Cristian rompemos un poco ese mito de una generación de cristal, porque acaba de decir que más bien es la expresión mayor de la diversidad y el atreverse a hablar que también hay problemas de salud mental y la necesidad de que las carreras de medicina se vayan adaptando a eso. También me encanta que reconozca el valor intergeneracional, es ujú, decir, de nuestra edad, que también podemos aportar y que debemos hacer. Y por eso los equipos intergeneracionales son increíbles, ¿verdad? ujú. Estoy segura, Cristian, que usted no sería como es si no tuviera de quién aprender. Cuéntenos un poco de sus padres. Ay, bueno, de mis pas. Bueno, realmente dentro de mi familia, o sea, hablando de antepasados, bueno, primero voy a ir por el lado de mi papá. Ya. Mi papá es Milton Alvarado, él es ingeniero civil. Él, bueno, para mí ha sido un ejemplo desde hace, pues chicas, desde que tengo uso de razón y memoria. Siempre me ha apoyado en todo, me ha ayudado en todo. Más bien yo creo que no, bueno, también curiosamente él también estudió en la Universidad de Cuenca, mi abuelito, papá de él, también estudió en la Universidad de Cuenca, mi abuelito que tiene 95 años. Así que de las primeras carreras que había anteriormente en el centro, él estudió Derecho igualmente.
Y realmente es un hito, creo yo, que hemos venido de generación en generación estudiando dentro de la U, pero sí, un ejemplo a seguir realmente mi pa. Del lado de mi ma, bueno, ella es Clarita Moscoso. En cambio, por el lado de ella, curiosamente, el tío, bueno, sería el tío, sí, el tío de mi ma, él es del Vicente Corral Moscoso. Ya. Así que curiosamente ahí medio Ah, él que, es Vicente Corral sí, Moscoso. el Ah, mismo que está para el nombre del hospital. qué Así que por bien. ese lado, yo creo que de pronto, del lado de mi mamá, tal vez hemos mantenido esta inclinación médica, porque, o sea, he escuchado historias sobre él de cómo se inclinaba bastante a lo que viene a ser la parte de los más necesitados y ayudar, aunque no se tenga cómo ayudar dentro de la medicina. A veces nos limitamos mucho en recursos, sobre todo en el lado público, y dentro de ese lado, o sea, tratar de ayudar, creo que es muy esencial. Así que yo creo que de lado y lado, tanto del lado de mi padre como de mi madre, o sea, aún tengo muchísimo que aprender porque me formaron, me apoyaron en todo desde que nací, así que yo les quedo profundamente agradecidos. De ahí, del lado de mis hermanos, también siempre he tenido un apoyo constante y ahora que también tengo un sobrino pequeño, también me enseñó muchísimo dentro de pediatría, así que cada vez yo creo que la familia es una fuente de inspiración y una fuente de oportunidades para aprender muchísimo y para saber qué es lo que nos depara en el futuro y poder aprender un montón. Ujú, ¿Cómo Cristian es un excelente estudiante? Es decir, de buenas notas, ¿no? ujú. Porque para ganar la ayudantía de la cátedra de biología, tengo que decir que hay que concursar. ¿Cómo Cristian logra ser un buen estudiante y también mantener la sensibilidad con la gente? Y lo digo esto porque uno conoce a las personas en la práctica diaria, Ujú. ¿no? Y cuando hemos estado en los consultorios, porque hago prácticas con 4 o 5 estudiantes, así es que los puedo mirar exactamente cómo son, es súper cariñoso, buen receptor, preocupado por el lenguaje no verbal de los pacientes, de las madres. ¿Cómo un estudiante de buenas notas logra ser también un estudiante muy sensible y muy humano? Bueno, esto de acá yo creo que, bueno, primero yendo desde un ejemplo de varios tipos de estudiantes. Yo he visto estudiantes que son súper dedicados en el tema académico, pero que algunas veces en el tema práctico de poder llegar y acercarse con un paciente, o sea, les es muy difícil. Ujú, O viceversa, que es mucho más fácil para ellos establecer contacto con el paciente, hacer algún procedimiento, y en cambio no es reflejado en las calificaciones. Yo creo que muchas veces las calificaciones no tienen por qué hablar de una persona. Hay estudiantes que son excelentes en el trato a un paciente, saben cómo tratarle, qué es lo que tienen que hacer, pero les fue mal en un examen y no necesariamente va a ser un mal médico bajo esas condiciones. Pero yo sí creo, o sea, muchas veces que estas dos cosas sí deberían tratar de ir de la mano. O sea, se quiera o no, muchas veces un examen, una prueba, una lección o la misma evaluación dentro de las prácticas tiene que reflejar lo que nosotros tenemos que saber para poder llegar a tratar adecuadamente un paciente. No es solamente saber qué es lo que tenemos que hacer en X o Y circunstancia, sino saber cómo llegar al paciente y en base a ese cómo llegar, tener la certeza de que estamos ayudándole al paciente. ¿Cómo un estudiante de buenas notas logra esto de aquí? Yo creo que es sobre todo con bastante empatía. O sea, ponerse en el lugar del otro, se tenga o no se tenga buenas notas, ¿no? Yo digo eso de ahí, no necesariamente hay que saber muchísimo para poder ayudar a alguien más. Em, y sobre todo creo que algo que yo he logrado a lo largo de mi carrera, o sea, además de estudiar, también es poder relacionarme con los demás, o sea, de una manera, o sea, personarme de los problemas de esa otra persona. Mientras rotaba cirugía, como eso había mencionado, ir a ver cómo está el paciente, ver qué ha pasado, cómo salió de su cirugía. Yo aprendí un montón dentro de cirugía, también dentro de pediatría y de todas las cátedras, creo yo. Igualmente, en ginecología nunca me olvidaré. Algunas veces somos tan mecánicos en ujú. saber y llegar a un diagnóstico que nos olvidamos del paciente.
Eso es algo que nunca me olvidaré y que creo que no quisiera volver a repetir nunca, y es que un día le vimos a una paciente y ya vimos el diagnóstico que había pasado y ya medio que Ajá, vimos las cosas, y el siguiente día vamos y de nuevo vemos como que el historial de la paciente, vemos eso de ahí y, oh sorpresa, ha sido la misma paciente, sin nosotros darnos cuenta. ya. Y es por eso de ahí de que estamos tan mentalizados de lo que tenemos que hacer, pero es, o sea, cómo aprender eso de ahí para no repetirlo y para poder, mantener, digamos, como que un trato mucho más empático y más certero frente a nuestros pacientes, porque es al fin y al cabo para lo que nos estamos formando. Claro, ahora usted va a ir al internado y además es representante de los internos en el Hospital Vicente Corral Moscoso. ¿Cuáles van a ser sus retos académicos y sus retos sociales y humanos? Bueno, primero hablando del internado, yo creo que es una época súper demandante, muy, muy demandante, o sea, las guardias, las rondas, los pedidos y todo eso de ahí. Va a ser una época dura, no voy a mentir, o sea, creo que todos los que hemos atravesado el internado sabemos cómo se vive dentro de eso de ahí. Y aún más siendo representante ahora que ya me pusieron otro, bueno, en realidad fue la reunión y ya decidieron escogerme a mí, así que ya nueva carga para mí. Pero una carga que acepto y que trataré de ser lo mejor frente a eso de ahí. Los desafíos que se vienen, pues sobre todo, yo creo que va a ser el tiempo de uno mismo. O sea, saber que uno va a tener que sacrificar muchos momentos con la familia, que no va a estar, digamos, en Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, compromisos. Eso de ahí creo que es lo más duro que uno tiene que llegar a afrontar cuando es interno y también dentro de las residencias, en las especialidades. Pero saber que uno está ahí porque uno mismo lo decidió y porque uno mismo va a ayudar a las demás personas. O sea, lo que se aprenda del internado es algo que nunca se va a llegar a olvidar y que uno tiene que aprovechar lo más que pueda para aprender muchísimo de nuestros pacientes. O sea, creo que un médico nunca tiene que olvidarse de eso de ahí, que nunca va a dejar de aprender. Aprender, o sea, en el término de ya tal vez los conocimientos teóricos ya se aprendieron y todo eso, solamente es cuestión de abrir las guías y ver qué es lo que dice la información, pero saber de los pacientes es algo que nunca se va a dejar de aprender. Eso es algo que se tiene que reflexionar, analizar, interiorizar y tratar de procurar mantener durante el internado. Porque sí, muchas veces yo he visto internos que son, como le digo, muy mecánicos, Ujú. simplemente pasan pedidos, no se preocupan mucho Sí, por los pacientes, así que, o si no, simplemente hacen lo que les indican los demás, los residentes, tratantes, etcétera. Pero por eso es tratar de apersonarse de nuestros pacientes. O sea, en el sistema público es así. Uno como paciente llega y el primero que se encuentra es el interno. Y si empezamos mal, pues no van a ir las cosas bien. Por eso tratar de iniciar de la mejor manera, tratar de apersonarse de nuestros pacientes y mantener eso de ahí durante todo el año que viene a ser el internado. Ujú. qué bien. Cristian también es inocente y le voy a decir por qué es inocente, porque cree en los sueños y lo hace con honestidad y con entrega. Y eso es algo que se lee en los ojos y en la expresión no verbal y en general en la relación con sus compañeros. Eh, va a mantener esa inocencia para siempre. O sea, inocencia en el aspecto De de creer creer. todavía que es posible en los cambios sociales, los sueños, el mejorar nuestra sociedad. Yo creo que para poder llegar a mejorar nuestra sociedad, que lamentablemente se ha visto muy afectada últimamente por estos temas de violencia y todas esas circunstancias, creo que todo nace desde la formación que uno tiene desde la niñez. Por eso de Ujú. ahí la importancia que uno aprendió dentro de pediatría, o sea, apenas un bebé nace, ya está determinando un montón todo lo que influya en ese ambiente, en cómo será esa persona. Si una persona no tiene los suficientes recursos, el cariño o el apego, tal vez sea muy difícil de llegar a lograrlo. Pero yo sí creo que hay muchas cosas que trabajar en nuestra sociedad y qué mejor de trabajarlo que en el primer contacto que uno tiene, que es el personal de salud en muchas de las ocasiones. Tratar de canalizar eso, ver cómo lo podemos llegar a modificar. Es un trabajo arduo, no voy a decir que va a ser algo fácil.
pero sí creo que se puede llegar a cambiar la sociedad, tener una sociedad mucho más justa, porque realmente en el Ecuador hay muchas diferencias, o sea, hablando de tema social, económico, y muchas veces suele ser por las mismas injusticias que se presentan. Pero yo sí creo aún que se puede llegar a cambiar este mundo, pero es cuestión de la voluntad de cada una de las personas. Intentarlo no es imposible. Así que un sueño sí es imposible, pero más bien esto de acá sería una oportunidad o algo que se debe llegar a construir desde las bases, que es la niñez, al fin y al cabo. Sí. Y el tiempo vuela otra vez. Con Sí temas pasa tan rápido. interesantes pasa rapidísimo porque es entretenido y muy motivador hablar con Cristian. Finalmente, Cristian, un mensaje para los jóvenes que como usted están emprendiendo un camino y ¿qué les podría decir? Bueno, primero, no aferrarse a nada material dentro de esta vida, tratar de buscar lo mejor o el mayor desarrollo personal que uno pueda llegar a encontrar. Yo, bueno, como estudiante de medicina trato de buscar las mejores oportunidades en mi desarrollo personal, pero no necesariamente es para estudiantes de medicina, puede ser para cualquier estudiante, buscar el mayor desarrollo personal que uno pueda llegar a tener, porque yo creo que ahí está muchas veces la clave del éxito. Aún me falta un montón y aún a los jóvenes también falta un montón por vivir, pero que nada es imposible, que todo se puede llegar a lograr dentro de esta vida y que busquemos el éxito en nuestro desarrollo personal, no en los medios materiales o ese tipo de circunstancias, sino en lo que uno mismo quiere lograr y cómo lo vamos a lograr. Siempre saber el cómo. Ujú. Sí, muchísimas gracias, Cristian. Como ustedes vieron, hemos tenido un lujo de participante en los podcasts. Gracias.